Capítulo 6. Lunes, 17 de agosto. Todos los ojos estaban posados en mí y en mis amigos, y de eso hacía ya 9 días, desde que Josh y Kurt habían sido asesinados. Habían registrado mi habitación y había tenido que volver a contar 1000 veces mi versión de los hechos. Se supone que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero en cuanto salía de casa, la gente me miraba y susurraba cosas como «No puede ser ella» o «Normalmente son los más buenecitos, ya sabes». Mujeres que llevaban toda la vida tomando el té con mi madre y planificando obras benéficas para la ciudad cruzaban a la otra acera cuando me veían por la calle. Era terrible saber que muchos de los vecinos que me habían visto crecer me tachaban de asesina. Nos habían tildado de asesinos a todos nosotros. Corrían muchos rumores y, al parecer, el más popular era que lo habíamos planificado entre todos y que ahora nos encubríamos mutuamente. La madre de Josh, Alois, nos recibió en su casa para el velatorio. Hacía años que conocíamos a Alois y confiaba en que no nos creyera responsables del crimen. Los demás parientes de Josh, sin embargo, parecían juzgarnos. Megan se agarró de mi brazo, desde que habíamos cruzado la puerta y de eso ya hacía 10 minutos. No había mirado a los ojos a nadie. No estaba haciendo nada para demostrar nuestra inocencia y me daba la impresión de que le daba igual. De entrada pensé que la policía querría retener más tiempo los cadáveres de Courtney y Josh, pero resultó que no. Mi madre siempre decía que el proceso de curación empezaba en cuanto te despedías para siempre. Yo no estaba de acuerdo con ella. El funeral era la despedida, pero después tenías que rehacer tu vida y encontrar la forma de gestionar la ausencia de la persona fallecida. Después de la despedida venía lo más duro. Me había costado mucho salir adelante después de lo de Tilly y Gigi, y tenía la sensación de que era la única de mis amigos que aún seguía luchando por salir adelante. No tendríamos que haber venido, dijo Kyle, repasando la estancia con sus ojos de color chocolate. Estaba nervioso y crispado. Me enderecé la espalda. Tenemos el mismo derecho que cualquiera a estar aquí. No hemos hecho nada malo. Por mucho que no fuéramos los mayores admiradores de Josh, era el novio de Kurt. También tenemos que despedirnos de él. Pero es evidente que la familia no nos quiere aquí, añadió Aaron, hablando entre dientes. No nos quedaremos mucho rato, solo lo suficiente para expresarles a Eloise y a Blake que estamos a su lado en todo esto. Aaron resopló. Tendríamos que vigilar más de cerca a Blake. Puse cara de exasperación y le dije, ¿y por qué? ¿Quién es el asesino más probable, Mackenzie? Me encogí de hombros. No lo sé. Un loco que andaba por los bosques que entró y... Kyle suspiró. Nadie forzó las puertas, Kenzie. Aaron tiene razón. Tiene que ser Blake. No es él, Kyle. Me miró a los ojos. ¿Por qué no? ¿Qué hay entre vosotros dos? Me pasé la lengua por los labios. No me apetecía contarles que había pasado la noche con Blake. Tendría que hacerlo algún día, pero ahora no era el momento. Creían que Blake era el asesino y si se enteraran de lo nuestro, sus sospechas aumentarían todavía más. Estaba segura de que dirían que lo había hecho tan solo para tener una coartada. ¿Qué? No hay nada. Josh es su hermano. Y lo siento mucho, pero no creo que este tío sea capaz de matar a su propio hermano. Meneé la cabeza con perplejidad y apreté los dientes. ¿Por qué preferían creer que había sido Blake antes que un desconocido? No estaban muy unidos y es evidente que no se llevaba bien con Josh, dijo Megan. Y nosotros pensábamos que era un chico estupendo, repliqué con ironía. Mirad, no sigamos hablando de esto aquí. Creo que mañana, después del funeral de Courtney, tendríamos que hacer algo en su honor. Sé que a ella no le hubiese gustado un velatorio formal, dije para cambiar de tema. Estar en el velatorio de Josh se estaba haciendo durísimo, y no sabía cómo podría superar el funeral de Courtney. No quería reconocer el hecho de que no volvería a verla nunca más. ¿Cómo iba yo a vivir sin mi mejor amiga? En los funerales de Tilly y Gigi, Megan, Courtney y yo nos habíamos abrazado para apoyarnos mutuamente. Ahora solo quedábamos Megan y yo, y, por mucho que Megan lo intentara, era demasiado egoísta para brindar su apoyo a los demás. ¿Podemos irnos pronto, por favor?, suplicó Megan.
Su cabello se movía como si hubiera rebajado la dosis habitual de laca, probablemente porque no le importaba ni eso. En un rato, dije, tendríamos que quedarnos un poco más, por Josh, a menos que su madre nos pida que nos vayamos. El padre de Josh, Blake, no estaba allí. No había podido regresar a tiempo de su viaje de negocios, porque había tenido problemas en el control aduanero. Me sabía muy mal que tuviese que perderse el funeral de su hijo. Eloise tendría que haber esperado. Me parecía inapropiado y egoísta por su parte. Tendría que haber puesto a Josh por delante del odio que sentía hacia su exmarido. Sabía que a Blake le habría gustado que estuviera su padre. Miraba a sus familiares, pero continuaba retraído y solo. Me daba la impresión de que apenas los conocía. Por el rabillo del ojo vi que Blake se levantaba y abandonaba la estancia. Enseguida vuelvo, dije. Apenas había cruzado una palabra conmigo en toda la mañana, y necesitaba tener una conversación con él sobre su madre y sobre cómo estaba llevando la muerte de Josh, que fuera más allá de las respuestas monosilábicas y los gruñidos. Lo encontré en el pasillo, mirando un collage de fotografías en un marco grande de cristal. Sin siquiera mirarme dijo, solo salgo en 3. Debía de haber más de 60 fotografías y tenía razón. Todas eran de Josh. Lo siento. No lo sientas, Mackenzie. Era su favorito, siempre fue así. Ella siempre lo prefirió incluso antes de que se separaran. Era su pequeño Joshi. Era el pequeño y depositó todo su cariño en él. Yo me quedé con el papel de mocoso molesto. Me sorprendió su tono de voz. Hasta aquel momento no había sido consciente de lo profundo que llegaba a ser su rencor. Tenía la sensación de que su madre no lo quería. Miré a mi alrededor para comprobar si alguien nos había oído, pero estábamos solos. Sabía que sus palabras podían provocar que mis amigos sospecharan aún más de él, pero la intensa rabia que pudiese sentir Blake hacia su madre o su hermano no lo convertía en un asesino. Quitarse de encima a su hermano no ayudaría a que su madre lo quisiese más, y tampoco explicaría por qué Courtney había sido también asesinada. Ella te quiere, Blake. Josh se ha ido, y tu madre y tú tenéis que apoyaros mutuamente. ¿Por qué? La ferocidad de sus ojos azules intensos y abrasadores me dejó sin aliento. Ella nunca estuvo a mi lado. Jamás. Habéis perdido muchas cosas. Deja que esto se convierta en una oportunidad para volver a estar unidos. No permitas que la muerte de Josh no sirva para nada. Me siento como si estuviera en el funeral de un desconocido en casa de un desconocido. Entrecerró los ojos. Josh y yo apenas nos conocíamos, y no quiero ningún tipo de relación con mi madre. Dio media vuelta y entró de nuevo en el salón, dejándome sin habla. ¿Cómo podía decir aquello? No podía creérmelo. Si todo le diera igual, no estaría tan destrozado. Noté una mano en la espalda y di un brinco, asustada. Kens, dijo Aaron. Me volví, aunque necesité unos instantes para recuperarme de las palabras de Blake. ¿Qué? Dije. Sé que vas a soltarme otra vez, que Blake es inocente, pero te pido que me escuches, por favor. Puse cara de exasperación. Esto ya empieza a cansar, Aaron. Por favor, repitió. Suspiré y le hice un gesto con la mano para indicarle que accedía a escucharlo. Muy bien. ¿Sabías que Blake fue expulsado de su antiguo instituto? ¿Y? ¿Por peleas? Noté que empezaba a tener un tic nervioso en el ojo y cerré las manos en puños. En el instituto mucha gente se mete en peleas. No creo que tengamos que condenarlo por eso. ¿No crees que es un poco raro que Blake, el delincuente, aparezca de repente y a la mañana siguiente nos despertemos y encontremos lo que nos encontramos? No, pienso que fue otra persona, alguien con algún tipo de resentimiento, que metió algo en la comida y en la bebida para que no nos enteráramos de nada. No toda la bebida que tomamos estaba sin abrir, y con la comida es fácil dar el cambiazo. Entiendo que no quieras creerlo. Yo tampoco quiero, pero ¿qué otras opciones factibles tenemos? Sabemos que en la casa no había nadie más. ¿Podrías como mínimo considerar esta teoría? Negué con la cabeza. No. Aaron suspiró, derrotado, y dijo, entremos, va. Eché a andar delante de él,
y oí que añadía casi para sus adentros: pronto despertarás de la realidad. Le hice caso omiso, que pensara lo que le viniera en gana, porque eso no cambiaría ni lo que yo sabía ni lo que sentía dentro de mí. Blake era inocente. Jamás confiaría en un asesino hasta el punto de intimar con él. Aaron y yo nos reunimos con Kyle y Megan en una esquina, apartados de la línea de recepción. Noté que me seguían docenas de pares de ojos, pero me negué a mirarlos, consciente de que detrás de aquellas miradas solo vería condena y odio. No conocía a todo el mundo, pero aquellos a quienes sí conocía se comportaban como si fuera a contagiarlos de cualquier cosa, y me evitaban descaradamente. Solo un poco más, dijo en voz baja Kyle, abrazando a Megan. Blake entró en la estancia. Llevaba en la mano un vaso con un líquido color ámbar. Bebió un poco e hizo una mueca, y luego tomó asiento entre su madre y nosotros. Apenas había hablado con nadie en todo el día, y me fijé que su familia, excepto sus abuelos paternos, tampoco hacía ningún esfuerzo por hablar con él. No me extrañaba que pensara que Josh era el favorito. «Puedes al menos prometernos que irás con cuidado con él», dijo Aaron mirando a Blake. El corazón me dio un pequeño vuelco y parte del enfado hacia él y su postura de Blake es el malo de la película se difuminó. Aaron estaba preocupado por mí. «Tranquilo, no me pasará nada», le aseguré. «Prométemelo, Mackenzie. Te lo prometo. ¿Y que me llamarás si me necesitas o si no te sientes segura?» Fruncí el ceño. Sí. ¿Cómo podía conseguir que se pusieran del lado de Blake, de nuestro lado? Teníamos que estar unidos. Aaron asintió una vez y se marchó para ir a hablar con Greg, el primo de Josh, que era amigo suyo porque habían jugado juntos en el equipo de fútbol del instituto. Me quedé sin habla por segunda vez, y tenía la sensación de que tiraban de mí en dos direcciones, y estaba obligada a elegir un bando. Todos teníamos que estar en el mismo bando. Me fijé en Eloise y se me partió el corazón. Estaba mirando una fotografía enmarcada de Josh, que había en una mesita auxiliar. Me habría gustado acercarme a ella y consolarla, pero ¿qué se le dice a una mujer que acaba de enterrar a su hijo? Ni siquiera la conocía muy bien. Blake observaba también a su madre. Se le veía destrozado, incluso perdido. Olvídate de todo esto. No estaba dispuesta a perder la fe en él tan fácilmente. Blake estaba sufriendo y no permitiría que me expulsase de su lado como hacía con todos los demás. Crucé la sala y me senté a su lado. «Hola», dije. A pesar de lo que me habían contado Aaron y Kyle, seguía creyendo que él no lo había hecho. Tal vez fuera el raro del grupo, pero eso no significaba que fuese un asesino. «Hola». Apoyó los codos en las rodillas. «Ni siquiera me mira», dijo, ignorando lo que le había dicho en nuestra última conversación. Yo no sabía qué decir. Anoche, cuando le pregunté si quería que me encargase de hacer la lectura, me miró como si... Movió la cabeza de un lado a otro y suspiró. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Vi en sus ojos que estaba enterrando al hijo que no tocaba. «No digas eso», dije en voz baja. «Es la verdad, y no la culpo. Sé que no la elegí a ella. Yo quería vivir con mi padre y Josh quiso quedarse con ella. Pero eso no significa que a ti te quiera menos». Movió la cabeza hacia mí y me miró. «En el mundo de Mackenzie el vaso siempre está medio lleno, ¿verdad?» «¿Estará diciéndolo en serio?», pensé. «¿Te parece que está medio lleno?» Me mantuve inexpresiva. «Intenta ser optimista. Por eso no aceptas que uno de tus amigos mató a mi hermano», dijo señalando con un gesto la esquina donde mis amigos seguían apiñados. «Josh y Courtney están muertos. Pero si eres capaz de demostrar que tus amigos son inocentes, entonces el vaso está medio lleno. Eres demasiado cínico, incluso con todo lo que está sucediendo. Seguro tienes gente en quien confiar. Tienes que ser positivo aunque todo parezca tan negativo. ¿Confías en alguien?» «En mí. Eso no cuenta». Se enderezó en su asiento y se encogió de hombros. «En ese caso, no». «Pues qué triste. Si no confías en nadie, nadie puede joderte. Lo descubrirás con el tiempo, a las duras», dijo, y se excusó para marcharse. Kyle tenía razón.
No deberíamos haber venido. Entré en la cocina a buscar mi bolso para poder marcharme. Era hora de irnos. ¿Quién de vosotros fue? Me espetó Pete, el tío de Josh. Pete y mi padre eran amigos, y me sentí como una mierda cuando vi que me miraba con tanto odio. ¿Quién fue el hijo de puta que mató a mi sobrino? Negué con la cabeza y pegué la espalda a la encimera de mármol. ¿Pensaba pegarme? Estaba rojo de rabia. Tenía los ojos muy abiertos, y las comisuras de su boca resumaban burbujas de saliva. No fue ninguno de nosotros, Pete, te lo juro, repliqué. Jamás haríamos ningún daño a Courtney o a Josh. Y tenéis la cara dura de presentaros en el funeral. No hemos hecho nada malo. Di la verdad, dijo entre dientes. Contad a la policía lo que hicisteis. Pete, por favor. No, rugió con tanta fuerza que me encogí de miedo. Estaba tan furioso que no sabía qué podía acabar haciendo. Tuvo que ser uno de vosotros. Si tuvierais un mínimo de decencia, asumiríais la culpa y pondríais fin a la desgracia que ha caído en nuestra familia. Josh se merece justicia. Y también Courtney, pensé. Yo pienso lo mismo, pero estás buscando justicia en el lugar incorrecto, Pete. Te prometo que nosotros no lo hicimos. Tus promesas no significan nada para mí, Mackenzie. Mi hermana tal vez no vea lo que habéis hecho a su hijo, pero yo sí. Lo pagaréis. Ya, vale, gritó Kyle. Me volví en redondo y vi que estaba en la puerta de la cocina. Ya es suficiente. Me rodeó con el brazo y me trajo hacia él con un gesto de protector. Siento mucho que hayas perdido a tu sobrino, pero nosotros hemos perdido a 2 amigos. No somos culpables. Sois todos unos mentirosos. Os pudriréis en el infierno por esto. ¡Pete!, exclamé. Se estaba comportando de un modo tan distinto al habitual que me sentía como si me hubiera dado un puñetazo. El hombre que siempre tenía un chiste preparado y con el que me reía a carcajadas de pequeña, se mostraba ahora frío y odioso. Entiendo que necesites echarle la culpa a alguien de lo sucedido. Yo también lo necesito, pero nosotros no los matamos. No sabía si llegaría a creerme algún día, aunque le dijera 1.000.000 de veces que no habíamos sido nosotros. Estaba tan convencido de lo que había dicho la policía, y tan necesitado de encontrar un culpable que era incapaz de ver la situación con claridad. Marchaos, dijo muy lentamente, y no volváis a poner un pie aquí nunca más. Vámonos, murmuró Kyle guiándome hacia la puerta. Aaron y Megan se habían quedado en el pasillo y habían observado la escena boquiabiertos. Nos vamos. No volví a ver a Blake antes de marcharnos, y el vistazo rápido que eché al salón cuando iba de camino hacia la puerta me dio a entender que nadie se había enterado de la salida de tono de Pete. Al menos me sentía más tranquila sabiendo eso. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté mientras caminábamos hacia el coche de Kyle, aferrada todavía a mis ideas. Nadie supo darme una respuesta, porque todos sabíamos que, hasta que no se descubriera quién lo había hecho, todos nosotros éramos sospechosos.